Los dinosaurios. Tal vez los dinosaurios son los únicos animales que gozan de fama universal aunque se hayan extinguido hace millones de años. Curiosamente su fama está rodeada de ideas erróneas o inexactas. Por ejemplo, no todos los dinosaurios eran enormes y feroces, ni todos vivieron al mismo tiempo. Algunos no rebasaban el tamaño de una gallina y unos ya se habían extinguido cuando otros apenas comenzaban a aparecer en la Tierra. El científico y novelista Isaac Asimov señala que dinosaurios no es la manera más exacta de referirnos a estos seres. ¿Por qué? Enseguida vamos a comentarlo. El significado del nombre. Los dinosaurios pertenecen a la clase de los reptiles. Tal vez por eso se escogió al principio la palabra dinosauria para referirse a ellos. Esta es una palabra en plural, de origen griego, y significa lagartos terribles. Sin embargo, los lagartos no son los reptiles más parecidos a los dinosaurios. Quienes se asemejan más a ellos son los caimanes. Si para escoger el nombre se hubiera tomado en cuenta esta semejanza, quizá los habrían llamado dimecrodillos, pero, como se ve de inmediato, se trata de una palabra difícil de pronunciar y de retener en la memoria. Además, tampoco resulta exacta. ¿Debemos cambiar entonces nuestra forma de referirnos a los dinosaurios? No, podemos usar la palabra dinosaurio comúnmente, pero es útil saber que su nombre científico no es este. Los especialistas reúnen bajo el nombre de arcosaurios, reptiles dominantes, a los dos grupos de dinosaurios que existieron en el planeta: huesos y fósiles. De los antiguos reptiles no queda otra cosa que huesos, enteros o en fragmentos. Al medir y analizar los restos de dinosaurios, ha sido posible establecer su tamaño, peso, aspecto, alimentación e incluso su parentesco con varios animales actuales, los caimanes y cocodrilos, y posiblemente con las aves. Casi todos los restos de los dinosaurios muertos permanecieron enterrados por millones de años. Conforme pasaba el tiempo, los huesos se fueron endureciendo hasta parecer piedra, es decir, se petrificaron, y gracias a este proceso se conservaron hasta nuestros días. A veces los animales morían en superficies pantanosas y sus restos eran cubiertos por cieno o lodo. Este material blando funciona como una especie de molde, que al secarse y endurecerse conservó la imagen en relieve de los animales enteros o de algunas de sus partes. A los restos petrificados y al material endurecido que funcionó como molde se les conoce como fósiles, y constituyen uno de los elementos que más pistas dan sobre el aspecto de los animales que se han extinguido. Capas de la Tierra donde se encontraron fósiles de animales que vivieron hace millones de años. 10 millones de años, monos sin cola y otros mamíferos. 286 millones de años, primeros reptiles con aleta. 500 millones de años, primeros peces. 570 millones de años, trilobites. 700 millones de años, medusas. ¿En dónde vivieron los dinosaurios? Se han encontrado restos de dinosaurios en todos los continentes. Los países en donde más se han hallado son Estados Unidos, Mongolia, China, Inglaterra, Canadá, Argentina e India. Aunque hasta hace muy poco tiempo se iniciaron proyectos para localizar y estudiar dinosaurios en el territorio mexicano, los descubrimientos más recientes, sobre todo en el norte del país, han hecho que los científicos afirmen que México ocupa un lugar relevante en cuanto a lugares que cuentan con vestigios de dinosaurios. Zonas donde se ha encontrado mayor cantidad de fósiles de dinosaurios. Los dinosaurios en México. En los estados de Coahuila, Sonora, Baja California y Tamaulipas se han descubierto restos de dinosaurios y en Michoacán, Puebla, Oaxaca y Guerrero se han encontrado huellas fosilizadas de estos reptiles. El primer hallazgo ocurrió en 1926, en una localidad del estado de Coahuila. Se trataba de un ceratopsios, dinosaurio que se caracterizaba por poseer un par de cueros frontales. Unos años más tarde, en 1942, se encontraron restos de un hadrosáurido en el estado de Sonora. A este reptil, que vivió hace 80 millones de años, también se le conoce como pico de pato. Era probablemente uno de los anfibios más hábiles, podía nadar muy bien y sobre la tierra se movía sin dificultad sobre sus dos potentes patas posteriores.
Se alimentaba sobre todo de los juncos que crecían cerca de lagos y en 1959 se encontraron también en Coahuila restos que pertenecían a un Cermosaurus. En 1966 se hallaron en Baja California restos del Ambeosaurus, Ankylosaurus, Dromaeosaurus y Tyrannosaurus. Latreosaurus. Centaurosaurus. Dromideosaurus. Tyrannosaurus. Ankylosaurus. Un proyecto interesante. En 1987 se aprobó un proyecto destinado a recuperar los restos fósiles de los dinosaurios encontrados en el estado de Coahuila, con el propósito de obtener la estructura completa de un ejemplar. Para llevar a cabo un proyecto como este se siguen varios pasos. 1. Limpieza. Con la ayuda de varios instrumentos que arrojan aire, se retira toda la materia adherida a los huesos hasta dejarlos limpios. 2. Endurecimiento. Ya limpios, los huesos se bañan con una sustancia plástica para preservarlos. 3. Restauración. Las piezas incompletas se reconstruyen a partir de esquemas y fotografías facilitadas por museos de varias partes del mundo. En el caso de los huesos largos resulta necesario injertarles una varilla de acero para sostenerlos. 4. Duplicación. Para armar el dinosaurio no se utilizan las piezas originales, con base en estas se hacen moldes para obtener duplicados. Así, las piezas originales no se exponen al deterioro, se puede montar más de una exposición a la vez e intercambiar información con otros museos. 5. Determinación. Antes de armar el esqueleto se identifica cada hueso para saber cómo se articulan entre ellos y de qué lado del cuerpo se colocarán. El ejemplar reconstruido era un Kritosaurus, que vivió hace más de 70 millones de años. En total, su estructura ósea consta de 218 huesos. La preparación y el montaje de este dinosaurio duró 4 años. Se exhibió por primera vez en 1993, en el Museo del Instituto de Geología de la UNAM. Los recientes descubrimientos de restos fósiles de dinosaurios, y su recolección y estudio han aportado información sobre su conducta. Ahora se sabe, por ejemplo, que no todos eran torpes y solitarios, al contrario, los había ágiles y capaces de asociarse para cazar.